en línea el doctor Fernando Soto. Con el doctor Soto vamos a estar hablando de esto digamos que fue un gran título hace casi 2 semanas, pero que no concluyó, no es un título, es un hecho muy preocupante. La liberación de aquellos que teniendo condenas de determinado tipo o grado, o estando en proceso por situaciones como puede ser haberle quitado la vida a otra persona, hasta llegar a juicio, se puedan hacer sin que tengan colocada tobillera electrónica de control. Doctor Soto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis Jacobo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con Bien, ustedes. bien, bien. Siempre, digamos, qué sé yo, estamos entre impactados, disgustados con estas cosas. Creo que los ciudadanos de pie nos hace sentir muy impotentes. No se termina de comprender realmente el plexo ideológico en el que se mueven estos magistrados, pero me parece también, usted me dirá si esto es así o no, que hay alguna simplificación periodística también, porque la resolución de una sola sala actuante no condiciona el funcionamiento del resto de la justicia en la provincia, ¿no? Sí, sí, es cierto, pero también es cierto que crea un precedente que después se va a replicar en otros departamentos judiciales, es decir, en otras cámaras de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. La decisión que estamos hablando es de una persona que estaba presa por un delito muy importante y había pedido la prisión domiciliaria y se la había concedido, mejor dicho, se la había negado, se la concedió la Cámara y como no había pulseras disponibles, bueno, no respondía el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, directamente el juez lo liberó e hizo un habeas corpus el abogado para que todos los que estén en la misma situación también den prisión domiciliaria sin pulsera electrónica. El detalle de que sea sin pulsera electrónica, José Luis, no es un detalle. Es que es el método de control por el cual, muy elemental el control, porque un control por el cual se sabe si está cumpliendo o no la prisión domiciliaria, o sea, electrónica con un monitoreo, que es constante a 24 horas. Si no tiene pulsera, se queda en la casa si quiere, es decir, porque él se compromete a quedarse en la casa. Eso es un absurdo. Y le digo que es un control muy elemental, porque ese sistema que permite saber si cumple o no, es que cuando deja de cumplirlo, es decir, cuando se va de la casa, ya es tarde, ya se fue, ya se escapó. Es como si usted supiera cuántas personas tiene en la cárcel. Después si le falta uno. Ah, esto es un control. No, usted sabe que le falta uno, esto no es un control, se escapó. En la cárcel, por supuesto, no es tan fácil. No es tan fácil escaparse de la cárcel, pero de la cárcel simplemente abrir la puerta y salir a la calle. Y esto pasa todos los días. ¿Se acuerda de los miles de presos que liberó el juez Violín en la pandemia? Sí, sí. Bueno, todos esos fueron sin control de pulsera, era cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, defiendo al jubilado Ríos, que en su casa en plena pandemia le soltaron 5 chorros, él mató a uno, tenía legítima portación de armas y lo quiso matar al ladrón a él, el grande, el muchacho que lo quiso asaltar, medio 1,80 m, estaba además había consumido cocaína urbana, además, ¿no? Lo que multiplica la fuerza. Bueno, uno de los 5 había salido en esa liberación de Violini, que por supuesto no se quedó haciendo home office, sino que se quedó a robar inmediatamente. Esto implica entonces, esto volver para atrás, decirle quédense en su casa, ojo, tiene que quedarse en su casa, porque si no se porta mal, es nada. Mire, doy un caso concreto de lo que estamos hablando. Yo integro Unión de Justicia, que es una asociación de víctimas, y tenemos a Beatriz Flores, la mamá de cuya hija, Nadia Arrieta, fue abusada y degollada en 2018. Quien lo había matado, asesinado a Nadia, estaba con una liberación anticipada por una condena que tenía 18 años por homicidio, por abusos, y el juez que lo liberó es el mismo juez de Cámara que dispuso esta resolución. Estamos hablando de no cuestiones jurídicas, Jacobo. Estamos hablando de liberar detenidos por delitos gravísimos que cuando salen, por supuesto, vuelven a cometer delitos gravísimos. Esto no quiere decir que la prisión domiciliaria esté mal. No, también la prisión domiciliaria, con cuidado, en los casos en que realmente corre.
corresponde la prisión domiciliaria, pero estos jueces, por ejemplo, cuando son estrictísimos con la policía y son muy benignos con los chorros, es como que existiera tres justicias, ¿no? Una justicia, por ejemplo, para los policías, por ejemplo, en concreto, para los policías es estrictísima, una para la gente común, en que le importa muy poco los intereses, cuidar los intereses de la gente, y una muy benigna, muy rápida, expeditiva para los delincuentes. Sí, eso, por eso digo, hay una cuestión ideológica muy fuerte, evidentemente. No creo que alcance con adjudicársela a Zaffaroni, aunque tenga mucho que ver con su modo de entender. Y además hay una situación que se suma, ayer fue asesinado otro policía, que tiene que ver con esto, ¿no? El criminal siente que en definitiva en su mundo y universo la cosa siempre va a ser liviana. Porque además el criminal, a diferencia de cualquiera de nosotros, tiene incorporado que entrar y salir de un instituto carcelario es parte de su currícula. Sí, es verdad, porque saben que las penas nunca se cumplen, que las penas se bajan siempre, que las liberaciones son anticipadas. Sí, este mismo juez de Cámara, que es la prisión domiciliaria, es el que vio la libertad del asesino de Nadia Arrieta, y esto pasa permanentemente, y los delincuentes lo saben, y la gente que está escuchando, la gente que trabaja, también lo sabe. Lamentablemente, esto es una cuestión, usted lo dijo bien, ideológica, no es una cuestión jurídica, no es que las leyes estén mal, que hay que cambiarlas, pero lo fundamental no son las leyes, lo fundamental son los jueces que dejan de aplicar esas leyes o la interpretan como se les ocurre. De hecho, la ley de prisión domiciliaria, tanto en provincia, en la ley de ejecución de las penas de provincia, el artículo 19, y en la ley nacional de ejecución, el artículo 33, establecen que solamente podrá darse la prisión domiciliaria por una enfermedad terminal, en la fase, una enfermedad incurable en la fase terminal, o una madre por un embarazada, una mujer embarazada, o pacientes de 70 años, o cuando están con una patología que no puede ser tratada en la prisión ni hospitalizada. Pero usted ve los principios y dice, ¿por qué liberan a tanta gente? Sí, porque los jueces lo ampliaron. Y insisto, en algunos casos está bien, pero cuando se da indiscriminadamente, y sobre todo cuando dice, bueno, es lo mismo que tenga control o que no tenga control, es lo mismo. No es lo mismo. Mire, no es lo mismo. ¿Se acuerda cuando Samir estaba almorzando una parrilla hace unos años? Sí. Y una señora dijo, ¿qué hace usted? Almorzando, usted está con prisión. Dice, no, lo que pasa es que viene a hacer una entrega, lo firmó. Viene a hacer una entrega, no, esto es mentira. Por restaurante, no es perdón nuestro, no voy a hacer ninguna entrega. Estaba almorzando con otra persona, con un amigo. Y estaba prisión domiciliaria. Como era Samir, y una mujer tuvo la valentía, y lo firmó y lo denunció, volvió a la prisión. Hoy es candidato en el diario a intendente. Sí. Y quien intervino fue una mujer muy valiente. No fue el Estado. No, claro. El Estado. Cero control. Imagínense que esto, así como pasó con Samir, que era conocido, pasa con violadores, con homicidios. Esto pasa permanentemente, es una locura. Claro. Entonces, cuando decimos hay una ideología, mire, no es solamente una ideología que uno puede debatir en un café con amigos, está muy bien. Es una ideología que mata, ¿no? Así clarito. Sí, sin duda. Ahí estaba viendo, me pasaba temprano un colega suyo de acá de Mar del Plata. Se estima que en estos años en democracia el número de funcionarios policiales que han sido asesinados estarían mucho más corto, entre 2005 y 2020, porque también es muy difícil encontrar la estadística. Sí. 1.600 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires han caído en acto de servicio. 1.600 en 15 años. Sí. 1.600 solo en la provincia de Buenos Aires. Sí. No, esto es terrible. Sí. Estamos hablando de, en la guerra de Malvinas murieron unos cuantos, 600 soldados. Sí, más o menos, porque bueno, en general el número de Malvinas se hace más importante por el hundimiento del general Belgrano, pero claro, es cierto. El número real de combate propiamente dicho no llega
ni por casualidad. En 2020 se había producido realmente una suerte de récord. 22 cayeron muertos en 2020. Para aquel momento era una locura. Habían muerto funcionarios en Ramos Mejía, San Martín, también dentro de Capital Barracas. La bonaerense siempre es la fuerza que más pérdidas tiene, en proporción al resto de todas las policías de la República Argentina. Cuando matan a un policía en un país en las leyes están para cumplirse, hay toda una movilización, el jefe de policía va al entierro, sale en los medios. Acá estamos tan acostumbrados que lo vemos en el día y decimos, pobre, otro policía más, y así permanentemente. La verdad que la cifra me da mucha pena porque estamos hablando de policías que fueron asesinados por ser policías, ¿no? Por solo hecho de ser policías. Muchos, no conozco en todos los casos, pero sé, porque los he estudiado, que la mayoría de los casos tienen enfrentamientos y son procesados, son llevados a juicio, detenidos. El 80% tiene razón, que es la provincia de Buenos Aires, y a su vez el 80% de los casos es porque fueron asaltados de civil, no estaban. Sí, claro, hay una proporción enorme que están de civil, exactamente. Claro, lo que pasa es que el chorro, cuando sabe que el policía lo fusila, hace 2 años, en su caso estuvo filmado que lo detienen, le entrega la billetera, cuando la asalta, entrega la billetera a un policía, cuando ven que ese policía lo fusilan. Está filmado porque fue en un pasillo de un departamento. Sí, sí. Esto lo saben los policías y los chorros lo matan. Como lo mataron a este pobre hombre ayer, simplemente porque fue a identificar a un ocupante de un vehículo. Bueno, esto demuestra el nivel que tenemos de justicia, ¿no? Una delincuencia que crece, unas condenas que cada vez son menos y que cada vez se cumplen menos. Y cuando se dejan de cumplir, son liberaciones anticipadas o prisiones domiciliarias sin control, y no son de gente que tiene estafas, defraudaciones. No. Criminales de caña. Y liberaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Como siempre, muchas gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedica. Muy amable, Fernando. Buena jornada. Un gusto hablar con usted, José Luis. Muchas gracias por la charla. Fernando Soto es abogado. Repaso esta cifra porque me la pasó Martín Ferrá muy temprano. Porque además hay un problema que es muy serio, que es poder reunir la estadística. La estadística dice: la oficial del Ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires arranca en 2005, está hasta el 8 del 10 de 2020, así falta todo 2021 y 2022. 1.600 efectivos caídos en actos de servicio. Una locura.